welcome, welcome. Hi. Bienvenidos, bienvenidas. Hello, Great to have Robert. you here. Hi. We're actually together, but we're not in the same room. De hecho, estamos juntos, pero no estamos en el mismo cuarto. I'm in a little corner of my studio, and Lily's in her studio. Él está en un rinconcito de su estudio y yo en el mío. Welcome to Voices of the Elohim, Umeeteya. Bienvenidos, bienvenidas a Voces de los Elohim, Umeeteya. And from when we start remembering these projects, there's so many things that have happened. And not just in general for the project, for ourselves too. So we thought, let's start again to do a review so we can all be in the same page. Desde que empezó esta bella, bella travesía de Voces de los Elohim, han sucedido tantas cosas, hemos recordado muchas más cosas y al mismo tiempo han sucedido muchas cosas también para nosotros. Así que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una serie donde empecemos a recordar un poquito y es como por poner un orden cósmico de dónde va? Should we not warn them about something interesting that happens very often right after we've done an activation? I don't know. I don't know what you mean, though. Well, deberíamos, dice what Robert, just deberíamos happened de decirles que de lo que sucede después de una activación con nosotros. Well, as an example, what just happened in Iceland? Oh, now I know. Well, I'm not sure about that. Por ejemplo, de lo que sucedió en Iceland. Actually, it is very interesting and we will. But today, remember, we are talking about season 1, which has to do with the iDisks, the consciousness disks. Right. Le digo a Robert que sí lo vamos a contar. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre los discos de conciencia, la temporada 1. And what do I say season 1? Because the whole project of creating a new consciousness grid start to have so many layers, so many ingredients, that I say, how will be the best way to share this information? And then I say, well, how about, like a lot of programs are doing right now, make it as a series with different seasons, with different episodes. Y este proyecto planetario cósmico, la co-creación de una nueva rejilla de conciencia en Gaia, tiene tantas capas, digamos también tantas diferentes ingredientes, que me pregunté y dije, ¿cómo podríamos hacer para compartirlo mejor? Y dije, bueno, ¿qué es lo que más está en este momento que tenemos ya una relación? Y hay muchos programas donde se ubican como series, que luego tienen sus temporadas y luego tienen sus capítulos. So this is exactly what's happening with Voices of the Elohim, Umeeteya. Entonces, esto es exactamente lo que está pasando con Voces de los Elohim, Umeeteya. And the thing is, what we're going to be doing is telling you here a little bit more of each season. We're going to meet each Thursday here. So we go from season 1 to season 5. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Nos vamos a encontrar aquí, les vamos a enseñar un poquito y a contar un poquito más de cada temporada. Nos vamos a ver cada jueves, aquí estaremos y les estaremos compartiendo una experiencia. Then,
if you want to go more profound in the whole journey, just at some point look for a link because we're going to be doing deeper experiences of each season. Y después, si quieres y dices, ay, es que esto sí me late, quiero saber más, quiero tener más experiencia con esto, bueno, pues busca por ahí, en algún momento va a salir un link donde puedes unirte a las experiencias que vamos a estar compartiendo. And this is it. What we're going to be doing today is, again, let me show you here. So the whole, what we're doing today is season 1, the one with the 13 iDisks. Lo que vamos a ver el día de hoy es temporada 1, la de los 13 iDiscos. And let me say something about the name. Lily, keep talking. I just realized that this computer that we're broadcasting from is not plugged into the power. Ooh, he's going to disappear soon. Yep. See you soon. Roberto tiene que ir por su cable porque si no, se nos va a desaparecer en cualquier momento. But I'm going to say something which Robert is going to miss because he would have laughed so much. Les voy a contar algo bueno, que se va a perder Robert en este momento, pero se reiría mucho. You know why I'm putting it season 1, the one with the 13 iDiscs? ¿Saben por qué estoy poniendo los títulos de esta manera? ¿Alguien tiene una pequeña idea? Que no sea parte de mi equipo, ¿eh? Well, the reason is, through my whole remembering journey, and at the very beginning, the first activation I did was the pre-activation for the first disc. I was in Mallorca, and sometimes when a lot of things were happening and energetically there was so much movement, the only thing I was able to do is watch Friends. And so the whole series of Friends, and I've been seeing the whole series, the whole seasons over and over, they became part of my journey. So by putting it here, season 1, the one with the 13 iDisc, I'm kind of doing a thank you for that season that helped to ease my whole remembering process. And I know it's funny, but it's really that way. And so that's why the names are this way. ¿Por qué los nombres que le pongo temporada 1, la de los 13 discos? Pues resulta que cuando estaba en Mallorca, que estaba en todo mi proceso profundo de recordar, que de hecho fue ahí donde hice la primera preactivación de el primer disco, resulta ser que cuando había mucha transformación y había mucha energía y era tantas cosas que se tenían que transformar, transmutar, que lo único que podía hacer después era ver capítulos de Friends, amigos. Así que en honor y agradecimiento a esas pausas que permitían la integración de lo que se iba transformando, le puse los títulos como los ponen ellos en cada una de sus temporadas. Por eso se llama temporada 1, las de los 13 discos. So as you can see, there's no very mystical reason for the names. Como pueden ver, no hay una razón mística sobre el nombre. Not the way I'm putting it, but obviously what's behind it. No de la manera que los puse los títulos, pero obviamente qué hay detrás. So what we're going to do today
is we're going to share and we're going to experience together one of the activations of these 13 iDisks. And afterwards, we can comment, we can ask, and we can tell you more about it. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir y vamos a ir a tener la experiencia todos juntos de uno de los discos, de la activación de uno de los discos. Y después podemos comentarles más, pueden preguntar. I want to see also Robert what he remembers about the kind of music he created for this. También me gustaría que después Robert nos dijera qué es su sensación, por qué utilizó esos instrumentos en ese momento. You know what the challenge is for me remembering music from something I did? With this type of music, it's all channeled. Sí, él dice que bueno, que es un desafío recordar porque pues es canalizada. But that's why you're going to channel again right now. Por eso vas a canalizar nuevamente. And that's why we're going to listen it again. Yeah. And I'm sure you can, you're going to tune in to that information. I will recognize things, when I get into it. But every time I channel, even when I do the soul masterpieces, and someone asks me a month later, oh, that piece you did for me? No, I don't remember. Yeah, but that's why I'm playing it for you today. Good. Él dice que también cuando hace música para los... I need to translate, sorry. Yeah. Y luego, bueno, pues entonces hay que... dice que también cuando hace la música personal, entonces, pues luego que le pregunta a la gente sobre su música, se le olvida. Pero le digo que la ventaja es que la vamos a volver a escuchar juntos, que se puede alinear a la información y yo estoy segura que nos puede dar más tips de qué sucedió. And I can say something about why and when. Y yo puedo decir algo sobre cómo. And obviously you can ask any of questions. Y obviamente nos pueden contar o hacer preguntas. So let me go into. So are you ready? Do you want to experience one of these activations? As you can see, this is number 4. Vamos a ir a tener la experiencia del disco número 4. And this was done in Ecuador, in inner earth, but geographically in Ecuador. Esto estuvo hecho en la tierra interna, pero debajo de Ecuador. So, are we ready? Are you ready, Robert? Of course. ¿Están listos? I'm trying to push the wrong button here. Push the right button, not the left one. Pure silence. It seems that there's no sound. So let me try again. So just relaxed and be present in the now. Daramaho,
Relájate y llega al momento presente. Omna Kinkalaya Surya. You open up Kinkalaya Surya. to connect to the 13 consciousness discs in inner earth, Agartha. Te abres a conectar con los 13 discos de conciencia en tierra interna, Agartha. You open up to the wisdom of these discs from time of Lemuria, time of Atlantis, ready to bring us to the next step in human evolution. Te abres a los discos. Recordando la sabiduría de los discos desde el tiempo de Lemuria, de Atlantis, que nos acompañan al siguiente paso de la evolución humana, aquí y ahora, in the now. Feel the disc going around you. Siente el disco, cómo te envuelve. It's a consciousness disc. Un disco de conciencia. It's here for you to remember the consciousness of the feminine, the consciousness of the masculine as one. Your crystalline Christ consciousness. Están aquí para recordar en ti la conciencia del femenino, del masculino, la conciencia crística, la conciencia cristalina. Feel the energy, vibration, consciousness of the sun. Siente la conciencia, vibración y conciencia del sol.
Open up to the consciousness vibration. Frequency of the moon. Ábrete a la conciencia de la luna. Vibración, su frecuencia. Feel how the whole consciousness disk is being remembered by every single cell of you. Siente cómo este disco de conciencia lo va recordando cada célula de ti. Enjoy, disfruta. We bring the consciousness of Venus. Traemos la conciencia de Venus. And together, the consciousness of the sun, the moon, and Venus are creating within yourself this fourth consciousness disk within you. Y en conjunto, la conciencia del Sol, la Luna y Venus crean este bello disco de conciencia, el cuarto en ti. You feel you are in Inagaya, underneath pyramids from Ecuador. Sientes cómo estás en Gaia interna. Por debajo de pirámides en Ecuador. Welcome to the new consciousness grid in Gaia. Bienvenido, bienvenida a la nueva rejilla de conciencia en Gaia.
Ulane namio. Unlanune nime. Amne umne. Unane nimna. Ulane namio. Ulane namio. Very slowly, in your own time, you come back to the here and now. Y lentamente, en tu propio tiempo, regresamos al aquí y a la hora. Ana anamaka. Ana anamaka. Ana anamaka. Wame. Ana anamaka. Ana anamaka. Ana anamaka. Wame narea. Ana anamaka. Ana anamaka. Ana anamaka. Wame. How was that? ¿Cómo les gustó? That was very inner earth, but Eso estuvo muy hacia adentro, intraterreno. but it was also like the indigenous dream state that you would attain by, doing the ceremony, the ayahuasca ceremony down there. También, pero muy ceremonial, ¿no? Como muy ancestral, haciendo diferentes ceremonias espirituales. And I noticed something in the logo, the image that we had on the screen there, behind the light language. Noté algo en el logo. So you're talking about in the video? Yeah, in the video. The image Está hablando sobre el video. And just before I said, because a lot of people close their eyes, Okay. the whole activation has different codes that they go up and down that are part of the activation. Para aquellos que cierran sus ojos, durante la activación hay unos códigos que van apareciendo y que van saliendo. That's what Robert is talking about. I could see behind the language there was an image of a sitting Buddha meditating. Pudo ver detrás de esa imagen que de las activaciones, pudo ver la imagen de un Buda sentado ahí atrás. And there was a sacredness in that music, and that it was an indigenous sacredness. Hay una sacralidad en la música muy indígena. And near the end, there was more percussion that came in. Bum, bum. There was a note that was going bum, bum. Al final había una nota, que es la que está haciendo Robert. Pom, pom. This is a type of language too. También es como un tipo de lenguaje. The rhythm and the choice of the rhythm and the notes that I had, this creates, how should I say it, a mathematical formula.
crea como una fórmula matemática. with the effect of what a mantra would do, or Con el efecto like- de lo que yeah. un mantra haría or what a sacred code would do. o lo que hace un código sagrado, un código de conciencia, a consciousness code. Hmm. And when I'm creating this musically, Cuando It's- yo creo este tipo de música, it's not up to me to try to, while I'm creating it, to explain it, or to even understand. Oh, I need to go to this note and then to that note. It's to let my fingers be guided, or my mind be guided to bring forth what is needed to create that mathematical formula. y entonces es ahí donde dice Robert que no es el mismo el que va y dice es que tengo que crear esto con este propósito, sino permite, se entrega a que venga la información, que él mismo crea esa música con sus manos, que van a crear esa fórmula matemática con ese efecto. And by letting it come forth creatively, without my mind interfering, Y para permitir exactamente que eso suceda, dejando que sea la creatividad misma la que lo haga, sin interferir, it becomes a sacred pattern and not just a mathematical series se of vuelve numbers. un patrón sagrado y no nada más un conjunto de fórmulas matemáticas. So my mission is to always let the sacredness of the music speak for itself. Y dejar exactamente que la música hable por sí misma. And therefore it will have an effect on us that we may not even realize on a conscious level. Because Por lo it's not- tanto, va a tener un efecto en nosotros que muchas veces conscientemente ni nos damos cuenta, no tenemos noción. And just like understanding light language, it's not up to us to try to understand it on a 3D level. Como en el lenguaje de luz, el lenguaje de conciencia no se trata de entenderlo a un nivel 3D. And because it's sacred music, it speaks to us on all levels. Y porque es música sagrada, nos habla en todos los momentos, en todos los sentidos. And there's a good chance, a very good chance, that it will speak to us on a 3D level as being very cute or beautiful. But it's so much more profound than that. Sí, y de esa manera nos permite que vaya mucho más profundo de todo aquello que conocemos. That's it. Eso es. And it's for me, you can see, for me it's that's the first thing. The disc is the first thing I start to remember in the whole journey. Actually, it's the first things I start to activate around the world, like reactivate around the world. Para mí, los discos fue lo primero que empecé a recordar y a reactivar en el planeta. And these discs were seated in times of Lemuria and Atlantis. And I know that Robert and I were there for doing that. And estos discos fueron traídos implantados en Gaia, y para eso estábamos Robert y yo ahí. Our names were not Robert and Lilly, but we were there. Nuestros nombres no eran Robert y Lilly, pero sí estábamos ahí. And the purpose was exactly the potential of today, to bring the consciousness of the feminine and the masculine together, to open up at some point, and this is the point right now, to our Christ consciousness.
Y el propósito era plantar esos discos de tal manera que en su momento estuviéramos listos y nos pudiera apoyar en la integración de la conciencia del femenino y masculino en nosotros para que pueda nacer la conciencia crística en nosotros. Y este es el momento. And the moment is now. Right. This is the moment of the Great Awakening, if we choose it. If we choose it, yeah, this is free will, absolutely. Es un momento muy especial si lo elegimos. And also, what we did again is in times of Egypt, we came again, Robert and I, and it was before the Pharaoh's time, before those dynasties, like in the golden Egypt, in terms of consciousness. And that started the reactivation and the upgrade of the discs. Y en Egipto, en tiempos antes de los faraones, en ese tiempo de oro de Egipto a nivel de conciencia, venimos nuevamente, Robert y yo, nuevamente con otros nombres, a volver a recordar, volver a reactivar y actualizar los discos. So we came again with other names, but that was the moment so different avatars were able to remember this within themselves and help to expand the energy. Y el propósito era para que muchos de los avatares pudieran recordarlo en ellos y empezaran a transmitirlo. And the beauty of now is that we're able, as you said, Robert, if you want to express that in a collective way. So each of us can do it. Y como dice Robert, ahora nuevamente tenemos esa oportunidad, no nada más a nivel específicamente ciertas personas, sino todos, cada uno de nosotros, tú, yo, si lo permitimos, como dice Robert, de expresar esa conciencia crística ahora. And it's for me, it's very interesting. I'm just thinking about this right now. We're talking about Ecuador, and I've started reading books specifically on this area of the world when I was 12 years old. The first book I remember getting out of the library, it was a very thick book for a 12-year-old. Okay, that's very long. And actually, Okay. Lo que le hace recordar este momento era cuando tenía 12 años, un libro grandotote. Es el resumen. Yeah, all about this area of the world. Sobre toda esta área, porque ahorita estábamos hablando de Ecuador, ¿no? Entonces, ese libro hablaba sobre esa. Well, the first book was called Aku Aku. El primer libro se llamaba Aku Aku. I was just totally fascinated with it, and it was all about Easter Island. Y estaba fascinado, y es todo sobre las Islas de Pascua. And then the next book... Which there's also a disc. Yeah, exactly. There's a que disc también tiene un disco. And then I just had to read many times the Kon-Tiki expedition, where they were trying to figure out how people got from what they thought was Polynesia and South America, what the connection was there. No, y hablando de esa conexión que muchas veces nos pierde, si es Polinesia, o sea, ¿cuál es Nueva Zelanda, los polinesios? ¿Cuál es esa relación en ese? Yeah, and of course I was fascinated with the Egyptian pyramids. Fascinado con las pirámides en Egipto. But I'm realizing that this was going on then when I was a teenager, because I was trying to remember. I knew I was supposed to remember things from then. Y ahorita se da cuenta que pues todo esto le llegaba porque era ese deseo de recordar, ¿no? Estaba tratando de recordar. Not realizing that so much of this had to do with Atlantis and Lemuria and
sin saber en past ese lives momento there. que tenía mucho que ver con Lemuria, Atlántida y propias vidas que él tuvo ahí. So I'm sure there's some of you out there that the same thing has happened. You know, you don't know why you're so interested in something, but Y estoy seguro que a todos los que nos están viendo seguramente les ha pasado eso, ¿no? Que empiezas a recordar, no sabes, y son muchas memorias. yeah, this happened even with Iceland, the ¿No? activations in Esto Iceland. también en las activaciones de Islandia, which we're gonna talk about it exactly next Thursday, Yeah, because that's right. season So I'll 2. keep that story for then. Porque vamos a hablar de esa temporada el próximo jueves. Another thing about the disc is they are in inner earth, which is known as Agartha. Otra de las cosas interesantes de esta primera temporada es que están dentro de la tierra interna en Agartha. And in Agartha, it's inner earth and also a lot of dimensions. So this disc, since time of Lemuria, the guardians of this disc have been in Agartha. Entonces, ¿qué ha sucedido? Es que exactamente estos discos están en Agartha, en tierra interna, y los guardianes han sido los de Agartha. If you want to know more about Agartha, just type this in. You're going to get information. Si quieres saber más sobre Agartha, pon ahí. But the truth is that also, like someone mentioned here in their comments, that they felt like, I'm trying to look for it, that they went into an inner city, an inner crystal city. So connecting with the disc also allow us to have a deeper connection with inner earth, with Agartha. Los discos también lo que están haciendo es que nos están ayudando a conectar más profundamente con tierra interna, con Agartha. And obviously, with the wisdom, there's so much wisdom there for us. Y obviamente con su sabiduría. Hay mucha sabiduría ahí. So, yeah. I think that's a big part of what it's all about, is tapping into the wisdom that was, stored there, that was... No, y de eso siente que de eso se trata, de recuperar esa sabiduría que está ahí. And to give us clues on where we're heading. ¿No? Para darnos también diferentes como tips de hacia dónde vamos, ¿no? Como nos va revelando revelaciones hacia dónde. That it's helping to unfold a divine plan. Que ayuda a que se desenvuelva este plan divino. And this is what we're creating with all the seasons. Umiteya, a new Gaia consciousness grid. Y esto es lo que estamos creando con las 5 temporadas, una nueva rejilla de conciencia en Gaia. And as I said, season 1, we'll remember something that has been there since times of Lemuria and Atlantis. Y como decía anteriormente, la temporada 1 es para recordar esos discos de conciencia con sabiduría de Lemuria y de Atlantis. So remembering inner earth within us, recordando tierra interna a través de nosotros. Very curious. So how they're built, they're always, the disc is underneath pyramids around the world. Los discos están abajo de pirámides, en tierra interna, pero abajo de pirámides alrededor del mundo. And it's in inner earth, as I said, but on the pyramids. And I remember where they're giving me the information of where they are when I was remembering. They give me places where I was like,
Robert too, I say in Easter Island, he said, there's no pyramid. There's like, yes, look. Or, and then it was like, in Russia and in China, in Japan. I was like, are you serious? So, but then you start going up and digging in, and they were. And now they are coming up. They are being appeared, you know. Para mí fue súper chistoso, es también el proceso, ¿no? Porque me dicen, los discos están debajo de pirámides, alrededor del mundo, y yo decía, y me daban cosas como Rusia, Japón, la isla de Pascua, la isla de Pascua también Robert decía, pero en la isla de Pascua, en Japón, y era como, wow. Y luego empiezas ya a abrirte, a recibir la información, y sí, y ahora se están revelando, ¿no? Y cada vez más están apareciendo. The one in Bosnia es number 13, en Bosnia es el número 13, and they all connect with 3 points, with the consciousness of the feminine, the consciousness of the masculine, the cosmic child. Y los 3 conectan con 3 puntos. El de la conciencia femenina, el de la conciencia masculina y del niño cósmico. And they all create a beautiful synergy. Y todos crean una buena sinergia. And how they are representing is through the moon, the sun, and Venus. ¿Y cómo están representados? A través de la luna, el sol y Venus. Isn't that fantastic? ¿A poco no es maravilloso? Do you feel you're remembering it too? ¿Sienten que lo están recordando también ustedes? So, the 13 consciousness disk activation, they have been done from 2012 to 2019. And they're all available for you in YouTube. Todas las activaciones de los discos ya fueron hechas, ya se recuperó la energía, ya se reconectó y todas están para ti en el canal de YouTube. So, enjoy them, integrate each of them. Disfruta cada una de ellas. Then, as I say at the beginning, if you would like to go in a deeper experience of each season, there must be a link over there. You can join us where we're going to create a new experience of the whole discs, in this case for season 1. Y lo que va a suceder, como dije al principio, que y busca por ahí, debe haber un link, que vamos a profundizar en la experiencia de conexión de todos los discos y los vas a tener ahí. But you can also, in all the information that we're sharing, there is already some maps. En toda la información que estamos compartiendo, ya hay algunos mapas. And this is the one with the disc. Y este es el que tiene que ver con los discos de conciencia. So you can see, like for me it's interesting that they are very much surrounding Lemuria and this is Atlantis and then there is a connection. Para mí es interesante cómo muchos de ellos están alrededor de Lemuria, algunos en Atlantis y como que hay una conexión. The green points is each of these had a pre-activation. It was like a key. So the disc was here and somewhere else in the world was a key that needed to be open to come. And all of that, it's integrated in the activation. Y los puntos verdecitos que ven aquí son preactivaciones de cada uno de los discos que pueden ir, que lo que hacía es que antes de poder ir y reactivar ese disco, se tenía que ir a ese lugar a abrirlo. So there's so much to say and so much to share.
Hay tanto que se podría decir y tanto que podemos compartir, because we just share one of 13. Porque ahorita acabamos de compartir solo uno de 13. Right behind me, there's a bunch of musical instruments. Atrás de mí aquí hay varios instrumentos musicales. This here is a charango from Ecuador that I was Aquí tenemos un charango de gifted in Ecuador, But que se lo here, dieron de regalo. this is a rain stick Este es un palo de lluvia that was given to me by actually 3 shaman together, a family of shaman in Ecuador. y este me lo dieron una familia de chamanes en Ecuador. Yeah. And, So, what a coincidence that we do today Ecuador and you have there the presence of them. exactly. I ¡Qué don't normally even sit here. casualidad! Que exactamente tiene esos dos instrumentos hoy que viajamos a Ecuador. And this evening I'll be actually on a Zoom call with these 2 of these shaman. Y de hecho, esta noche va a tener una llamada con estos chamanes. Yeah, but you know, what is synchronicity and coincidence? It's ¿Qué es entonces sincronidad o casualidad? yeah. Yeah. So, any questions you have? Any comments you have? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Otherwise, I would say come to the deeper experience as we all, you and us and the cosmic team, co-create a new consciousness grid. Umeteya. Y si ya no hay otras preguntas, pues nuevamente con esta bella invitación a que te unas a esta experiencia más profunda para que entonces cada uno de nosotros, para que también te conviertas, que seas co-creador de esta nueva plantilla de conciencia en Gaia Ume Teya. Anything else, Robert? Not for the moment. No. Algo más le decía. Robert dice que no. So, we see you very soon. And don't miss season 2. Y nos vemos muy pronto. No se pierdan la temporada 2. Bye.